Hola, agradezco a los organizadores del Congreso Internacional sobre Innovación y Tendencias Educativas EduTrends 2026 que hayan aceptado la propuesta que voy a hacer y que se titula Una propuesta para didáctica de la lengua en educación infantil y educación primaria, origami y poesía. En esta presentación voy a eh, introducir en primer lugar brevemente eh, qué es origami, después las aplicaciones didácticas que ha tenido la práctica del plegado de papel, llamado en España papiroflexia, pero que actualmente es conocido sobre todo con el nombre de origami. Y pasaré a continuación a explicar algunas propuestas didácticas que pueden llevarse a cabo, sobre todo con alumnos del grado de maestro y maestra en educación infantil y en educación primaria. Terminaré con algunas conclusiones sobre todo esto. Bien, eh, mm, en primer lugar, querría decir que la utilización didáctica o pedagógica del origami no es una novedad actualmente, sino que ya un pedagogo muy reconocido como Friedrich Froebel en el siglo XIX sobre todo, eh, eh, pues comenzó a introducir en su concepción de la pedagogía como juego en los kindergarten. Eh, Su propuesta de introducir el plegado de papel como una de las actividades que podían hacerse con los niños se introdujo también en Japón, en las escuelas infantiles japonesas, y de esta manera la unión del origami tradicional y esta práctica del plegado de papel pues ha podido poco a poco ir dando lugar a, pues a una práctica que podríamos denominar a un aprovechamiento didáctico del origami. Bien, esta propuesta yo la destino a estudiantes del grado de educación infantil y educación primaria, pero, es decir, con vistas a su utilización, a su aprovechamiento con los niños de educación infantil y educación primaria. Algunos de los objetivos que pretendo con esta propuesta eh, son el de unir la didáctica de la lengua, que es la materia que yo trato de enseñar, y el origami como dos actividades mm, que pueden tener aprovechamiento pedagógico. En este sentido, me parece que el origami, si se me permite la expresión, marida muy bien con la creación de textos poéticos o con el aprovechamiento de textos poéticos que tienen una gran rentabilidad eh, en estos momentos de aprendizaje de la lengua y de familiarización con, con los fonemas, con los sonidos del idioma. Eh, Así que, en primer lugar, aunque es conocido, quiero empezar diciendo que conocemos como origami a esta práctica del plegado artístico o lúdico del papel eh, y que en España se ha conocido tradicionalmente con el nombre de papiroflexia eh, actualmente, ¿no? Es conocida la introducción del origami, del plegado de papel, en España al menos desde principios del siglo XX, con la figura de Miguel de Unamuno, al que vemos frecuentemente representado en algunos cuadros con las famosas pajaritas, ¿no?
con estos pájaros de papel que él plegaba al parecer, con mucha frecuencia. Bien, actualmente el origami está muy extendido por todo el mundo. Existen asociaciones en muchos países y hay que decir también que hay varios tipos de origami, ¿no? En su vertiente más purista, quizá, el origami rechaza tanto el uso de tijeras como de pegamento, pero hay bien algunos tipos de origami, de plegado de papel, en los que no solo se puede utilizar las tijeras, sino que también se combinan varias figuras de origami para hacer lo que se llama el origami modular y otros tipos. Bueno, eh, mm, en la didáctica actual, el origami tiene mucho predicamento, especialmente en la didáctica de las matemáticas, donde se utiliza para resolver algunos teoremas. Es utilizado también para introducir a los alumnos en el uso de la geometría, mm, por su utilidad también eh, con, eh, con el uso del espacio, ¿no? En un ambiente reducido como es la hoja de papel. Pero a mí me interesa decir que el origami tiene eh, una vertiente más importante, que es la del aprendizaje experiencial. Es decir, el hecho de hacer cosas, de enseñar haciendo cosas. Es decir, esta didáctica de la experiencia, que desde luego en España tiene una gran tradición y en Europa, y que ya fue utilizada por la pedagogía de la Institución Libre de Enseñanza. Y como he dicho, mm, eh, conecta con esta pedagogía de finales del siglo XVIII y del siglo XIX, que se alejaba de la teoría y de la conceptualización pura, y que pretendía que los alumnos experimentaran por sí mismos y también descubrieran el aprendizaje haciendo cosas. Bien, el origami tiene muchos beneficios desde un punto de vista didáctico, como una técnica, en principio, en la que hay que seguir unas pautas, unas normas, en la que es importante la precisión, la exactitud a la hora de doblar el papel. Por eso es muy importante para los alumnos eh, que están desarrollando esta psicomotricidad fina, que será imprescindible para poder posteriormente dominar la lectoescritura. El origami estimula, por lo tanto, la atención, la concentración, la autoexigencia, también la paciencia y el autoconocimiento. Por otra parte, la práctica de origami con un grupo de alumnos estimula también el aprendizaje cooperativo, porque es muy importante cómo unos alumnos ayudan a otros a, a entender mejor algunas instrucciones, a realizar algunos pliegues que se les resisten. Por lo tanto, pues subraya este aprendizaje cooperativo, ¿no? Mm, eh, por supuesto, el origami es una técnica que, que exige destreza, pero que proporciona la satisfacción de, de realizar una obra, de realizar el producto
¿eh? de una serie de instrucciones. Y por eso es una actividad muy motivadora para la mayoría de los alumnos. En cuanto a la práctica del origami y la lengua, diría que está todavía un poco por desarrollar, ¿no? Esta unión de didáctica de la lengua y todavía más didáctica de la literatura y origami. Pero desde un punto de vista del desarrollo de las estrategias y habilidades lingüísticas, el origami puede tener muchas ventajas, como por ejemplo el hecho de enfrentar a los alumnos con textos instructivos, ¿no? Con textos prescriptivos. Eh, la, la práctica de la psicomotricidad fina, como he dicho, puede ayudar posteriormente a mm, al desarrollo de la lectoescritura. Eh, en muchos momentos, algunas figuras de origami se pueden utilizar también como un tipo de pictogramas, si se me permite la expresión, de pictogramas analógicos, que se pueden tocar. Y en cuanto a la utilización del origami y la literatura, bueno, pues es una práctica que no es nueva, que se ha utilizado frecuentemente por esta facilidad de percibir cómo, de alguna manera, el origami, la poesía, el origami, la creación literaria están relacionados y se pueden hacer, se pueden, digamos, proponer muchas actividades en las que, como voy a hacer a continuación, en las que la práctica del origami y la literatura tengan, tengan cabida. Entonces, bueno, aquí pongo algunas propuestas de cómo algunas figuras de origami se pueden utilizar, por ejemplo, como decoración para algunos días como el Día de la Madre, el Día del Libro, pero también se pueden contar historias con figuras de origami, se puede hacer teatro de sombras con figuras de origami, teatro de títeres, y también se puede utilizar eh, el origami como materialización o resumen de algunas narraciones, de algunos cuentos. Aquí propongo algunas figuras de origami que se pueden utilizar para algunos de estos días ¿no? Por ejemplo, la estrella en Navidad, que se puede hacer también utilizando el origami modular y toda una clase puede participar de esta actividad. El huevo de Pascua o el conejito de Pascua, hacer una mariposa que puede servir de señalapáginas en el día del libro, eh, formar una grulla, la famosa grulla, o el famoso pájaro de papel el día de la paz, hacer una flor el día de la madre, o un corazón el día de los enamorados, ¿no? Eh, Aquí propongo algunas, en estas imágenes aparecen algunas propuestas. Se puede utilizar el origami también para crear canciones, como la famosa canción del Había una vez un barquito de papel, o también para escribir poemas, como este famoso poema de Mariposa del aire de Federico García Lorca. Aquí presento, por ejemplo, la leyenda de las grullas, de Sadako y las mil grullas que se puede utilizar en el Día de la Paz, ¿eh? Y bueno, algunas otras propuestas de contar historias, ¿no? A partir de figuras de papel. Mm, y quisiera terminar con algunas conclusiones, ¿no? Es decir, en primer lugar, cómo es necesario regresar a esta didáctica de la experiencia, no solo con los alumnos de educación infantil y primaria, sino también con sus futuros maestros, reintroduciendo estas actividades manuales y relacionándolas también con la didáctica de la lengua y la literatura.